Continuamos en el programa de la A a la Z y lo hacemos colocando frente a nuestros micrófonos a Rogelio Cárdenas Estandía. Rogelio Cárdenas Estandía es un periodista de esta nueva generación de periodistas en México. Ha publicado ya 3 libros. Es un periodista que tiene menos de 30 años de edad, nació en 1980, estudió en la Universidad de Anáhuac y también en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es director general adjunto del periódico El Financiero, que dirige la señora Pilar Estandía. En su trayectoria profesional ha entrevistado a numerosos actores y personajes de diversos ámbitos de la política mexicana. Uno de sus libros más interesantes, uno de los 3 libros que ha escrito, se llama Luis Echeverría entre lo personal y lo político, publicado por Editorial Planeta, que le mereció ganar el Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano 2008 y el Premio Nacional de Periodismo Pajés Yergo 2008. También en 2008 se hizo acreedor al Premio Banamex de Cultura Financiera, o sea que está premiadísimo. Está de moda Rogelio Cárdenas Estandía. Pero es un periodista distinto porque va a donde está la noticia. No es un periodista formado en el CIDE, por ejemplo, o formado en gabinetes de reflexión analítica o intelectual. La prueba de esto, de que Rogelio Cárdenas es un periodista que se ha hecho en la calle, hablando con los protagonistas, con la gente, en los hechos. Yo siempre he dicho que la diferencia entre un publicista y un periodista es cuando hay una inundación, el publicista se va corriendo a su casa y el periodista se mete a la inundación, se mete al charco. Es lo que ha hecho Rogelio Cárdenas Estandía con el tema de la influenza, que nos paralizó de miedo a principios de este año, en la primavera de este año, y publica un libro que se llama Queremos hablar, las voces de la influenza. El libro contiene el relato escrupuloso de 12 historias reales de personas que fueron infectadas con el virus de la influenza o que perdieron a familiares cercanos a causa de la enfermedad. Tiene un prólogo de José Saramago y todo el producto de la venta de este libro se dona al Centro de Investigación Científica de la Universidad. Me da mucho gusto recibirte, Rogelio Cárdenas Estandía, la tarde de hoy en este programa. Al contrario a ti por invitarme, por dejarme llevar las voces de 12 mexicanos, pero sobre todo que podríamos ser cualquiera de los 106 millones de mexicanos que estamos en el territorio nacional. Pasó una cosa muy curiosa y muy notable. Cuando se declaró la epidemia de este virus que nadie conocía, que no sabíamos qué nos podía hacer, hubo dos tipos de personas en México. Los que se fueron, los que se echaron a correr, los que se encerraron en su casa, los que tuvieron miedo, y otros que seguimos con una vida normal, sin alterar nuestras rutinas en la medida que nos lo permitía la autoridad, y los periodistas que fueron a hablar con los enfermos, que fueron los menos, y uno de ellos fuiste tú. Realmente a partir del 23 de abril me di cuenta que empezó a haber mucha incongruencia en el discurso oficial. Veíamos cómo se manejaban unas cifras, al otro día cambiaban, vimos cómo hubo la destitución del propio secretario de Salud del Estado de México. De igual manera, un día se manejaba algo, veíamos nerviosismo en las propias autoridades, y conociendo realmente cómo está nuestro sistema de salud, me di a la tarea de saber qué era lo que realmente estaba pasando. Y la mejor manera de entender cómo funciona un sistema de salud desde mi punto de vista es ir a la base misma, la cual se encuentra en los centros de atención, en los hospitales, en los servicios que recibimos los ciudadanos que tenemos acceso a ellos. Y de ahí por qué me di a la tarea de estar en esa parte en los hospitales y buscar a pacientes que se hubieran atendido ahí y después darle seguimiento en sus casas. Aquí sí traté de ser muy objetivo, busqué ir a hospitales con personas que se hubieran atendido en los mismos, pero del Estado de México, Distrito Federal y Gobierno Federal. Esto primero me permitió abarcar una amplia área geográfica, al igual de poder estar en contacto en las zonas donde hubo el mayor número de contagios, y de la misma forma poder analizar bajo una misma circunstancia el actuar de 3 distintos gobiernos. Es decir, uno es del PAN, del PRI, del PRD, y podemos ver cómo actuaron en una misma circunstancia. ¿Actuaron bien algunos? Hay sus deficiencias como en todo,
y realmente la historia y las voces juzgarán si actuaron bien o mal. Hay especialistas, en este caso yo reconozco que no soy un médico ni un académico y que lo poco o mucho que sé del tema es por lo que he consultado, lo que me han dado mis fuentes, y de ahí por qué invité al Tecnológico de Monterrey, en específico a su Facultad de Medicina, al igual que al EGAP, que es la Escuela de Graduados de Administración Pública, para que me hicieran un caso de estudio del libro, de sus historias, pero sobre todo de lo que se vivió en el país y cuál fue el actuar del gobierno. Gravemente llegan a la conclusión que se tiene que cambiar y reformar la política pública de salud de nuestro país. Y aquí hay un punto muy importante. Afortunadamente para todos nosotros la influenza resultó ser un virus de una muy baja letalidad y mortandad si se atiende a tiempo y si tenemos la suerte de que al acudir a un centro de salud público nos atiendan y nos atiendan bien. Pero sí nos abre una señal de alerta de qué podría pasar el día de mañana si en lugar de la influenza H1N1 hubiéramos tenido gripe aviar o un virus de una mayor letalidad. De continuar como estamos hoy en día, yo te garantizo y los especialistas te garantizan que millones de mexicanos perderíamos la vida. Una de las cosas que se leen en el libro que presentas, Rogelio, que se llama Queremos hablar, las voces de la influenza, es que los pobres sufrieron más que los ricos en esta epidemia. Lamentablemente aquí hay dos factores que afectan a la gente de escasos recursos. El primero es la parte cultural, la información a la cual tienen acceso, y aquí viene una parte que es lo más duro. Vemos cómo estamos por celebrar el centenario y el bicentenario y no estamos cumpliendo con lo básico de la Constitución, lo cual es primero la igualdad y el derecho a la salud. En este caso la gente que no tiene dinero no tiene realmente acceso a los servicios hospitalarios de calidad, porque lo que sucede es que acude a los centros y realmente al tener nosotros un sistema autoritario te dicen a qué doctor, a qué clínica y a qué hospital te corresponde. Y si tuviste la mala suerte de que en alguno de esos tres no fue lo adecuado, pues no vas a recibir la atención y sobre todo puedes perder la vida. Aquí es lo que realmente se tiene que cambiar en nuestro sistema y es la diferencia que tienen los que pueden pagar un servicio de salud privado a los que no. Los que pueden pagarlo pueden exigir y pueden decir aquí no me atienden bien, me voy a ir a otro, pero los que no, los pobres tienen que aguantar, y aquí hay algo muy grave, acaban dando las gracias por ser en muchos casos maltratados. Una de las cosas que a mí me llamaron la atención, y quizá a ti que lo seguiste mucho más de cerca que yo, mucho más sistematizada la aproximación al tema de lo que se desprende del libro, es que, por ejemplo, el presidente de la República, cuando lo necesitamos como líder, se nos desapareció varios días y nunca supimos qué pasó con esos días perdidos, ese hueco en la agenda presidencial que no estuvo el presidente. Fue un lapso de cerca de 8 días. Casi 8 días, ¿verdad? Y es una historia que se repite con el sismo del 85, con Miguel de la Madrid, y la parte de la ausencia del presidente fue capitalizada por el propio Peña Nieto y por Ebrard. El propio Ebrard utilizó como telón de fondo todo esto para dar a conocer su inquietud para poder aspirar por la candidatura presidencial de su partido, y tanto ellos como en los estados, hay que recordar que estábamos en un periodo electoral, todos aprovecharon para darle a la gente lo que necesitaba: gel, cubrebocas, consultas médicas, pero obviamente con la condición de que los apoyaran con su voto. Entonces realmente se dio un vacío de poder que muchos políticos hábiles lo pudieron aprovechar. Porque si esto fue en abril y las elecciones fueron en julio, pues sí tuvo una consecuencia muy mala para el partido del presidente, porque el presidente nos desapareció. Y vemos cómo los resultados acabaron votando en contra del Partido de Acción Nacional y retrocedió de manera importante. Estas medidas que se tomaron de segregarnos, de cerrar escuelas, de celebrar partidos de fútbol sin público, de cerrar los cines, que fueron acatadas voluntariamente porque la gente tenía mucho miedo, ¿fueron exageradas? ¿Cuál es tu balance después de haber estudiado esta epidemia? Aquí hay algo muy importante. Las autoridades actuaron con mucha desinformación y desconocimiento.